Hola de nuevo, pues nada, he tenido que parar el coche, parar aquí en San Simpla, hacer una pequeña pausa, ¿no? Porque he ido a tomarme un café con leche, a desayunar, ¿no? Y de repente he estado reflexionando, ahora volví a casa y me tenía que volver a encerrar en esa formación. Claro, llevo 2 días. Es verdad que he hecho un poco de trampa porque el segundo día lo empecé un poco más tarde, puesto que tenía mi baño de Gón, tenía un compromiso adquirido de meses atrás con mi gente, ¿no? Con la gente que me sigue a través de la vibración y el sonido de la sanación, ¿no? de la recuperación, de esa vibración sana que tenemos que tener, ¿no? Eso me dio un respiro, ¿no? Porque en cierta manera, oye, te metes el viernes, haces un intensivo, pero que acabas con la mente, ¡buah! Además, si te lo quieres pasar bien, cuando entras en un evento de estos, es para pasarlo bien, ¿no? Para disfrutar y para ver de qué se trata, ¿no? Y qué es lo que te están ofreciendo, porque al fin y al cabo, todo, al final, es que te ofrecen algo. Eh, bueno, decir que no conecté, o sea, conecté con el evento, conecté con lo grande y con hacia dónde va. O sea, ya veo que es un evento que va a crecer y que va a ser potente. O sea, de hecho, además, tiene unas aspiraciones muy, muy potentes, ¿no? Pero claro, digamos, la reunión que se hizo ahí no era para esclarecer o para darte, digamos, una formación en 3 días tan intensa y que salieras ahí pues ya brillando con una luz brillante, ¿no? Más bien es, digamos, lo que sería una presentación de producto, ¿vale? O sea, ellos lo que hacen es reúnen a muchísima gente. Yo digo la técnica de la piedra grande, ¿vale? Lo que hacen es reunir mucha gente. Es verdad que el clima, y más en directo, yo supongo que allá en Madrid tiene que haber sido ¡buah! Brutal, ¿no? Porque a nivel de conexión, cuando estás conectado a través de lo que sería eh, virtualmente, ¿no? También te puedes llegar ¡buah! Si te concentras y estás ahí, lo disfrutas, lo vives, te tragas muchas cosas que en un momento dado a lo mejor no tienen ni sentido, pero bueno, lo pasas bien, ¿no? Veo muy, muy positivo el hecho de que ahí, digamos, in situ, directo, implicado allá, pues puedes ahorrarte el Tinder o te puedes ahorrar el Bababú o no sé cómo se llaman, todas estas eh, redes sociales para conocer gente, ¿no? O sea, quiero decir, vas a un evento de estos y vas a conocer mucha gente y además gente que está abierta, que tiene su momento y vale. Bueno, pues puede estar bien, ¿no? Como turista. Pero yo, en cierta manera, lo que vi es, bueno, te venden toda una serie de formaciones, me parece que son 5 durante un año, a un precio que no me queda claro, pero bueno, el pack final me parece que no llega a 4.000 euros y tienes todo el curso del año, ¿no? Eh, no puedo hablar de eso porque no lo he hecho, con lo cual desconozco, ¿vale? Pero lo que sí que tengo claro es que esta reunión ha sido explícitamente para desarrollar lo que sería captación de clientes, ¿no? O sea, quiero decir, además, yo le pongo la técnica de la piedra. ¿Por qué? Porque te vienen, allá, por ejemplo, son 10.000, ¿vale? Allá tenéis 10.000. Luego decíais 10.000 más a través de Internet, ¿no? Tienes 20.000 almas que se conectan y en un momento dado, ni que sea el 2%, el 1%, el que sea por ciento, te puede llegar a repercutir, o sea, va a venir. ¿Por qué? Porque dentro de la magia, de la vorágine, tú puedes crear esa presión que ya se hace desde hace muchos años,
¿vale? Sobre todo en reuniones de multipropiedad, de muchas historias, se ha funcionado así. O sea, bajo presión, en ese momento, tú sabes que vas a captar X. Luego indecisos también. ¿Y cómo consigues esto? Pues activando 20.000 almas y a partir de ahí dando movimiento, ¿vale? La técnica del vaso lleno de tierra y piedras, ¿no? Si tú mueves ese vaso, o bueno, esa olla, verás que todas las piedras grandes, las que pueden, las que tienen esa opción, las que tienen la posibilidad porque tienen dinero y de desembolsar, pues esas piedras grandes, si agitas bien la olla, llega un momento que aparecen en la superficie, ¿no? Y entonces estos eventos lo que hacen realmente es esto, o sea, activar a nivel grupal de mucha gente, siempre que nos reunimos mucha gente, creerme, se genera una corriente, se genera una vibración a nivel grupo que es brutal, o sea, tiene mucha fuerza. Y en este sentido, pues nada que decir, ¿no? Pero no va conmigo. Yo estoy a otro nivel. Yo ahora mismo me debo a los que me siguen, me debo a mi causa. Lo sabéis todos, mi causa son dos y no han cambiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Uno es el tema de las abejas y el otro es el tema de la sanación a través de la vibración y el sonido a través del instrumento sagrado que es el gong. ¿Cómo me enrollo? Mola. Bueno, pues nada, mi historia es que, bueno, no tengo nada contra ellos. Crea tu huella, pues tiene su destino, tiene su público, ¿vale? Pero yo no soy el público, ¿vale? Yo en todo caso, se puede dar el caso de que pueda venir a hacer una terapia grupal para la gente, ¿no? O sea, en un momento dado como una colaboración a lo mejor podría surgir, ¿no? De momento yo lo que veo es que dan algo que es interesante, que es la posibilidad de abrirte a una comunidad que más o menos piensen como tú, que tengan unos patrones, ¿vale?, de objetivo parecidos y a partir de ahí desarrollar. Y cada uno, pues, yo lo que veo, y lo admiro, porque digo, caray, van muy enfocados, ¿no? Quiero decir, van a hacer una guardia imperial digamos, de intermedios que se van a dedicar a hacer crecer el movimiento para ser cada vez más. Está muy bien, está muy bien. Y además el cambio se puede realizar así, o sea, cuanto más gente involucrada en el sentido de frenar según qué intereses generales a nivel de macroempresas que lo que hacen es controlar voluntades generales de la gente, o sea, hostia, no, bueno, lo veo bien, o sea, bueno, ellos crean un movimiento que puede a la larga, digamos, tener influencia dentro del sector consumo, por ejemplo, ¿vale? Pero ya te digo, bien, pero estoy cansado. Ahora tendría que entrar para acabarlo, que entraré, pero ya lo veo, o sea, ya veo que ya se ha hecho, digamos, el cierre de venta, ahora quedan los indecisos y posiblemente machacar mucho más la culpabilidad del que se ha levantado, no se ha atrevido, no ha hecho lo que el corazón, etc, etc. O sea, quiero decir, en eso van a ser muy recurrentes. Este vídeo lo estoy haciendo antes de empezar a verlo, pero posiblemente la fase 3 ya es la tría total, ¿no? El movimiento total de cubo con arena y el afloramiento de todas las piedras grandes que todavía se habían quedado indecisas, ¿vale? Estoy hablando metafóricamente porque me encanta. Nada, pues qué bien, pero
me alegra que una persona que viene a mis baños de Gon me invitara a este evento y se lo agradezco porque, bueno, ha despertado en mí, pues, siempre despierta. O sea, el hecho de jugar y de estar trabajando con el subconsciente, con el inconsciente, ¿vale? A través de estos gurús o de estas reflexiones que van sacando y tal, pues si estás abierto y estás abierto al juego, pues a veces te abre. Y en mi caso me ha abierto la posibilidad de, entre comillas, visualizar, estructurar mejor lo que sería, entre comillas, negocio, ¿no? Porque yo siempre he trabajado con el tema de la vibración, el sonido y las abejas, nunca pensando en negocio, ¿no? Entonces, bueno, en cierta manera supongo que tenía que llegar a mí esta formación, entre comillas, porque no ha sido una formación, ha sido una presentación de producto para una formación, ¿vale? Con muchas promesas, pero se han quedado ahí. O sea, quiero decir, te regalan el oído, está bien, o sea, quiero decir, porque es un tema motivacional, o sea, quiero decir que en cierta manera, bueno, tiene su nicho, ¿no? Dentro del sector, no sé. Pero yo ahora mismo no estoy... Te lo agradezco, Chus. Te lo agradezco. Ha estado muy bien, ¿vale? El contacto es interesante. O sea, no digo que no pueda hacer alguna colaboración o alguna cosa, pero no entro en... ¿Vale? Sannan.